Muy buenos días, runners. Hoy estoy con la sonrisa de oreja a oreja, como ya es típico, y eso solo puede significar una cosa, que estreno zapatillas. Son las Nike Terra Kiger 7 y os las voy a enseñar en un recorrido por aquí, por Leirado, Salvaterra de Miño. Voy a ir corriendo un poquito, un tramo. Es el primer día que las estreno hoy, así que he elegido un sendero bastante sencillito para ir acostumbrándome a ellas, y de paso las enseño y os cuento las principales características que tienen. Bueno, pues aprovechando hoy he tenido que dejar el coche en el taller, así que me tengo que volver andando a casa. Pero bueno, como dice Kilian, ¿para qué ir andando si puedes ir corriendo? Así que vamos a aprovechar. Y nada, me paro aquí delante de este cartel porque voy a hacer este recorrido. Empiezo desde ahí y voy a bajar todo el río Mendo hasta llegar aquí al Parque da Canuda de Salvaterra de Miño, que es por donde vivo. Bueno, antes de empezar a contaros las principales características y aburriros un poco con los números, así como resumen de las zapatillas, las Terra Kiger es la zapatilla de Nike que tiene más pensada y orientada a la competición, ya que son las más ligeras, reactivas y ágiles. Yo ya tengo las Nike Wild Horse 6, una zapatilla que me parece bastante correcta para, sobre todo, calidad-precio, ¿no? Y nada, no quería repetir, quería también probar cositas nuevas. He estado mirando, como todos supongo, así varias alternativas, pero bueno, al final salió también una buena oferta de las Kiger 7. Las estaban liquidando porque recién acaban de sacar las 8. Una buena oferta para conseguir una zapatilla de competición. Sabéis que tengo el Serra Amarela, el objetivo del año, y espero entrenar con estas un poquito, adaptarme a ellas y participar en el Sky Marathon con este pepinaco. Antes de contar más historias sobre la zapatilla, las principales características de ella es que tiene un drop 4 milímetros, que es una zapatilla bastante bajita, de 16 milímetros delante, 20 detrás. La amortiguación es toda de espuma React de Nike. Delante tiene también una cápsula de aire y tiene placa antirroca. Esas serían las principales características. Y ahora nada, voy a empezar ya a correr por aquí un poquito, y cuando encuentre así un sitio tranquilo me paro a echarle unas fotazas a las zapas, ahora que están nuevecitas, y os cuento más cositas, ¿vale? Venga, vamos. A ver si llego, porque hoy corriendo al lado del río seguro que me paro 1000 veces a hacer tomas cinematográficas de esas guapas. Ay. Bueno, pues aquí se acabó la sesión de fotos. Estas son las cosas que no se ven en el vídeo final. Esto es solo para la gente premium, la que esté ahí apoyando al canal, se suscriba, deje comentarios y todo eso. Esto va para esa gente. Si recordáis
acordáis en uno de mis primeros vídeos que os enseñaba la senda Domendo? Parado aquí y me pedía una cervecita. Hola, ponme una cerveza para mí y otra aquí para mis compañeros. Oye, y ahora que estamos esperando, suscribiros, darle al like y venga, a esta ronda invito yo. Hoy no lo voy a hacer, pero sí que voy a aprovechar para parar aquí y contaros y enseñaros un poco más de las zapatillas. Bueno, pues aquí estamos, ya me la he quitado y os empiezo a contar. Las Terra Kiger 7 es la evolución de la pues eso, la séptima generación de las Terra Kiger. Hasta la 5 la verdad es que era más una zapatilla de calle, de senderismo, y a partir de la versión 5 sí que enfocaron la zapatilla más al trail running y a correr. La hicieron mucho más ligera y con características más de trail. En este caso vamos a empezar a contaros por la suela, desde abajo hasta arriba, a ver qué más detalles os puedo contar sobre ella. Detrás tiene el compuesto OGR 02 de Nike y delante el 03. En teoría, este es más duradero y este agarra más. Entonces tenemos los tacos bastante prominentes, espaciados y que son de 4 a 5 milímetros. Luego la suela tiene estas, digamos que cañerías, hendiduras para ayudar a flexar el pie y ganar en estabilidad. Luego la zona trasera tenemos esta zona de barca y que sobresale un poco del talón para ayudarnos en las bajadas y que tengamos más tracción a la hora de bajar. Así que nada, y en teoría esta parte también de aquí central, en la que no está tan protegida con la suela, sería para ayudarnos en esas superficies más lisas y en las que se resbala más la zapatilla. Han hecho ahí un intento de mejora, pero bueno, sobre todo lo que dice todo el mundo es que esta zapatilla con una suela Vibram sería la hostia. Vamos a subir un poquito más. La media suela es una media suela React, toda de espuma React. Ya sabéis que es mi espuma favorita porque te da buena amortiguación durante muchos kilómetros. No tienes esa sensación de nube que te ofrecen otras zapatillas, pero sí que te da firmeza y buena amortiguación. Además, como la suela es muy finita, han metido ahí una cápsula de aire, la típica Nike Air de Nike. Y nada, pues es un extra de amortiguación y comodidad. Bueno, seguimos un poquito por arriba, buenas protecciones como buena zapatilla de trail para el pulgar, los termosellados también que nos ayudan a proteger, y el mesh, el upper de la zapatilla bastante fino. La verdad es que la zapatilla la ves y es toda súper flexible, súper ágil, todo está enfocado a eso, a ser una zapatilla que no parezca un sofá y un cheslón para verte una peli de 3 horas. Esto es más bien un taburete en el que te tomas un café rápido y sales corriendo. Como veis, todo el collarín muy finito, sí que tiene aquí una protección más acolchadita para el tobillo, pero nada, y la lengüeta igual, súper fina, un poco de acolchado para que los cordones no nos molesten cuando nos los apretamos bien y poco más. Zapatilla bastante estable a primera vista, en el que el tobillo queda bien encajado y la suela más ancha, que es lo que espero que me aporte esta respecto a las White Horse, que para mí era el principal punto débil, la poca estabilidad que tenían. Así que ahora lo que me falta con ellas es echarles muchos kilómetros y, si me adapto bien a ellas, intentar correr el objetivo del año, el Sky Marathon, con este pepinazo. Pues nada, vamos a recoger todos los bártulos y continuamos el trayecto. Hoy, como os decía, era solo un pequeño trail, que ni se puede llamar trail, un senderito, un sendero que va sin apenas desnivel, paralelo al río, y como primera puesta en escena de las zapatillas es lo ideal. Lo jodido de aquí
Es que voy con la cámara y quiero grabar todo. Por cierto, al que no se suscriba lo rajo, ¿eh? Patatal, que tengo las zapas nuevas, hoy no quiero barro. Nada, camaleones, seguimos sumando experiencias ya con estas nuevas zapatillas, probando a ver qué tal, que si es verdad eso, que son más ágiles, más reactivas, si puedo correr más rápido, el tiempo lo dirá. Os voy a recomendar, por supuesto, un vídeo mío en el que os hablo de las Nike Wild Horse, de las Nike Wild Horse 6, que les hice el unboxing y review, y luego otro vídeo después de 400 y 500 kilómetros. Y también os voy a recomendar el canal de mi hermano Seagull Running. Él tiene las Wild Horse 7. También os dejo por aquí su canal. Camaleones, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya solo me quiero acordar de José Enrique del Castillo Trail y Seagull Running. Ya queda poco para vernos, chicos, el objetivo está cada vez más cerca. Y a todos los que estáis ahí al otro lado, dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis sobre las zapatillas. Estoy encantado de leeros y desearos a todos que disfrutéis con el trail, con el senderismo, con la naturaleza, y nos vemos en próximos capítulos. Beats by Dallas, make it hurt.